Ritos nupciales entre los mexicas. En la sociedad mexica, todos los actos rituales seguían preceptos claramente establecidos. Por ejemplo, la educación que en el seno familiar se daba a los infantes estaba llena de preceptos morales. Se les inculcaba el temor a sus dioses, el amor, el respeto y la obediencia a sus padres, el tener consideración con los ancianos y el cumplimiento de sus deberes, y a las mujeres de manera particular, el valor de la honestidad y el recato. Cuando las mujeres cumplían 12 años, se les exhortaba a ser honradas y en el futuro buenas esposas. Y cuando los hombres cumplían 15 años, se les conminaba a huir de los vicios y a ser virtuosos, nobles y leales. Estas eran las bases que les permitirían, entre otras cosas, establecer matrimonios sólidos. Entre los mexicas, el ritual del matrimonio, por supuesto, también seguía normas muy estrictas. Se debían cubrir ciertos requisitos indispensables sin los cuales era imposible llevarlo a cabo. El primero era el de la edad, de 20 a 22 años en el hombre y de 17 para la mujer. El segundo, y no menos importante, era la autorización de los padres. Aunque debo decirte que más bien, los jóvenes no pedían permiso para casarse, sino que quienes concertaban el matrimonio eran los padres. Ellos decidían quiénes debían casarse. Por eso los padres del novio pedían a la muchacha a los padres de esta. Otro requisito era el del parentesco, pues no podían casarse padres con hijos ni abuelos con nietos, tampoco hermanos entre sí, ni primos entre sí, ni tíos con sobrinos. Tampoco podían unirse parientes por afinidad, como los cuñados entre sí, ni los yernos con los suegros, salvo en el caso de una viuda que podía contraer matrimonio con el hermano de su difunto esposo, y eso para salvaguardar a los hijos y los bienes familiares. Tampoco podían casarse las personas que tuvieran un vínculo legal, como el de un tutor con su pupilo o un hijo con la concubina de su padre. Y tampoco podían unirse en matrimonio los sacerdotes y las sacerdotisas, pues estaban dedicados al servicio de los dioses y debían guardar su castidad de manera muy estricta. Si alguno de estos personajes rompía sus votos de castidad, era condenado a muerte. En el día a día, las jóvenes doncellas llevaban una concha colgada al cuello para indicar su soltería. Ni los miembros de sus familias ni las jóvenes doncellas debían hacer gestión alguna para conseguir marido. Eso no era bien visto. Así que el padre del joven siempre daba los primeros pasos para que su hijo pudiera casarse. Antes que cualquier otra cosa, decidía la edad en que su hijo debía contraer matrimonio. Siempre entre los 20 y los 22 años, como ya te he dicho. El padre le decía al hijo que ya había tomado la decisión de que éste se casara, pues ya estaba en edad apta para hacerlo. El hijo, por su parte, debía dar las gracias a su padre por tomar tal decisión. Luego se reunían los miembros de su familia y entre todos determinaban qué mujer era la que más convenía para que fuera su esposa. Como parte del ritual, el hijo debía agradecer todos los beneficios que de ellos había recibido, así como el de preparar su matrimonio. Después de que el consejo familiar había determinado quién sería la futura esposa, entraba en escena la llamada cihuatlanque, una especie de casamentera, una anciana que se encargaba de hablar con los padres de la muchacha elegida y hacerles la propuesta matrimonial. El primer intento debía tener siempre una respuesta negativa en actitud de gran dignidad. En el segundo, o incluso en varios más, se aplazaba la respuesta hasta consultar la voluntad de la novia y del resto de la familia. Si se aceptaban las propuestas para dicho enlace, la respuesta era afirmativa. Una vez confirmada la aceptación, la cihuatlanque hablaba con el padre del joven para darle la buena noticia. Entonces el padre iba con los sacerdotes, adivinos o agoreros, a quienes consultaba para determinar la fecha más propicia para efectuar la ceremonia nupcial. Los sacerdotes examinaban los signos en que habían nacido los futuros esposos. Si no coincidían, era indicativo de que la muchacha no sería una buena esposa y el matrimonio no se llevaba a cabo. Pero si los signos coincidían, tendrían un matrimonio feliz y los rituales seguían su curso. El siguiente paso era determinar el día en que se efectuaría la ceremonia matrimonial. Los días más prósperos eran los marcados con los signos Acatl, Ozomatli, Zipactli y Cuautli.
Después de fijar la fecha del matrimonio, los familiares del joven lo hacían saber a los de la novia y comenzaban los preparativos, los banquetes, la presentación de mantas, esteras o petates y otros regalos, y se invitaba a familiares, amigos y conocidos para que asistieran a la ceremonia. El día de la boda, a la casa del novio llegaban los invitados, a quienes se les daba de comer y beber en abundancia, y se les obsequiaban flores y cañas para fumar. A su vez, cada invitado ofrecía algún obsequio, de acuerdo con su posición social y su situación económica. Hasta los más pobres obsequiaban maíz. Por la tarde, en casa de la novia, bañaban a la joven doncella y adornaban sus brazos y piernas con plumas rojas, y le acicalaban el rostro para hermosearla. La muchacha se sentaba en un petate para que los ancianos de su familia la exhortaran a que fuera buena esposa y a que cumpliera con sus obligaciones. Ella, según las reglas del rito, daba las gracias con las frases acostumbradas. Antes del anochecer, los parientes del novio llegaban a la casa de la novia para llevarla luego a la casa de aquel. Entre música y alegría, el traslado era conducido por una matrona, a quien acompañaban los familiares y 4 mujeres, cada una de las cuales portaba una tea o antorcha de pino para alumbrar el recorrido. Cuando la comitiva llegaba a su destino, el novio, acompañado de sus padres, salía a la puerta para recibir a su futura esposa. El joven llevaba en las manos un pequeño brasero en el que se quemaban incienso y copal, y le daban a la novia uno similar para que mutuamente se sahumaran. Algunas de las personas invitadas llevaban hachas encendidas. Después de incensarse mutuamente, el novio tomaba a su prometida de la mano y la conducía a una especie de sala o aposento para que la boda se llevara a cabo. Los novios se sentaban en una estera nueva, situada en el centro de la habitación y junto al fuego sagrado. La mujer se colocaba a la izquierda del hombre. La madre del novio tapaba a su nuera con un hermoso huipil y ponía a sus pies una enagua igualmente adornada. A su vez, la madre de la novia cubría a su yerno con un ayate y lo ataba sobre su hombro, y luego colocaba a sus pies un mashtli o taparrabo. Después empezaba la parte esencial de la ceremonia. El sacerdote ataba una punta del huipil de la novia a otra punta del ayate del novio, lo cual significaba la unión perpetua de ambos. Ya como nuevos esposos, se obsequiaban mantas y vestidos. Lo mismo hacía el hombre con los familiares de su esposa y la mujer con los parientes de su marido. Luego de la ceremonia venía el banquete, en el que no faltaban los tamales y el moli. Sentados en una estera en medio de la habitación, el marido daba a su esposa 4 bocados y la mujer hacía lo mismo con su esposo. Previamente, era costumbre que la madre del novio lavara la boca de su nuera. Los invitados se sentaban en torno a los novios para degustar los alimentos y después podían salir a bailar al patio, cuando el pulque ya había hecho de las suyas. Por último, los novios se quedaban solos, encerrados en una alcoba durante 4 días, entregados al ayuno y a la penitencia. Con púas de maguey se picaban orejas y lengua hasta sangrar. Además, se abstenían de cualquier contacto físico. Ponían incienso y copal y colocaban alimentos como ofrenda para los dioses, con el fin de que éstos les convirtieran en buenos esposos y les permitieran tener hijos. Las casamenteras, las Cihuatlanque, se quedaban de guardia durante los 4 días y cada mañana sacaban la estera en la que habían dormido los esposos. La sacudían ceremoniosamente y la colocaban nuevamente en la alcoba. La 4ª noche se arreglaba una cama juntando 2 esteras, arriba de las cuales colocaban una piel de jaguar y sus mejores mantas. También la adornaban con plumas y piedras preciosas como el jade. Al 5.º día, ya consumado el matrimonio, los ceremoniales terminaban con regalos para los invitados. Un ritual tan bello era único en la vida de las parejas, pero para los nobles mexicas estaba permitida la poligamia. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.